este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Y sembrando el futuro haremos historia y a paso seguro veremos la gloria. Sembrando el futuro haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3.
Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Ten la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Ten la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3.
compañeras, si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal correspondiente al lunes 2 de febrero del 2026. El día de hoy nos acompañan en el presidium el compañero de Jóvenes por la Esperanza, David Hernández. Nos acompaña desde Oaxaca nuestra compañera y amiga, la diputada Herminia López Santiago. Desde la UNAM nos acompaña nuestra compañera Jenny Moreno. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero David Hernández. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Veo que algunos están todavía tomando el puente, entonces aprovecho también para mandar un saludo a nuestros compañeros que nos están viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos todos a la asamblea de este lunes 2 de febrero del 2026. A motivo del evento que se realizó ayer, no sé si ustedes sabían, pero ayer se realizaron los Grammys. Los Grammys son, para los que no los conozcan, pues son la ceremonia más grande en temas de música, ¿no? Se premia a los mejores músicos, de los mejores géneros. Tiene incluso una propia categoría para lo que son pues el género latino, ¿no? Y más que hablar acerca de quiénes fueron las personas que ganaron o por qué ganaron o si son verdaderamente los mejores o los peores músicos, pues lo que me interesa es que discutamos dos pronunciamientos que se realizaron el día de hoy. Uno de ellos es de un artista que a lo mejor ustedes conocen, o estoy seguro que al menos han escuchado de él, apenas vino a la Ciudad de México, y él se llama Bad Bunny, o así se llama, ese es su nombre de artista. Pero, ¿qué es lo que dijo? Bueno, al recibir él su premio, recibir un Grammy, que de nuevo recordando es, para los que les gusta el cine, pues recibir un Grammy es como recibir un Oscar, pero del lugar de cine, pues para la música, ¿no? Entonces dice, antes de dar gracias a Dios, voy a decir, ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. Bad Bunny es una persona que es de Puerto Rico, que es una isla que es en teoría de Estados Unidos, y pues ellos tienen nacionalidad americana, ¿no? Pero él está haciendo este pronunciamiento, haciendo hincapié precisamente al maltrato y a la mala política estadounidense respecto al tema de migratorio. ICE es la oficina que se encarga pues precisamente de todo lo que tiene que ver con la expulsión de los migrantes en Estados Unidos. Por eso él la rechaza rotundamente. Haciéndonos conscientes y sensibilizándonos acerca de nuestra naturaleza humana, que una persona que es migrante en una tierra que es extraña no deja de ser lo suficientemente humano para que se le respete como tal. Los derechos humanos son universales y todos los humanos somos igual de valiosos sin importar de dónde vengamos y en dónde estemos. El segundo pronunciamiento que me parece que vale la pena mencionar es, para los que no les gusta evidentemente pues el reggaetón, porque yo sé que a muchos de ustedes puede no gustarles, es de Billie Eilish, que toca un género que es diferente al reggaetón. Entonces pues si no les gusta lo que dice uno porque es reggaetonero, pues puede gustarles perfectamente lo que dice ella, porque además pues es diferente, ¿no? Ella toca un género diferente, además es mujer, Bad Bunny es hombre, entonces hay un contraste ahí respecto a diferentes cosas. Y ella dice, necesitamos seguir luchando y hablando, necesitamos seguir protestando. Nuestras voces de verdad importan. Nadie es ilegal en una tierra que fue robada. Ella hace referencia precisamente con estas palabras al hecho de que Estados Unidos pues fue una tierra que en algún momento le pertenecía pues a la gente que era nativa de ahí y en algún momento fue colonizada y fue robada. La gente que vivía ahí perdió sus tierras a manos de conquistadores y personas. Eso quiere decir que si nosotros recordamos ese pasado y nosotros nos adentramos verdaderamente a los principios fundacionales de la historia de un país, pues por supuesto que habríamos de reconocer que en algún momento ellos también fueron extranjeros en una tierra que no era suya. Ellos en algún momento también pues llegaron a un lugar que era nuevo, eran los desconocidos, eran los extraños, eran diferentes. Ellos eran migrantes en Estados Unidos.
antes de que este se convirtiera en Estados Unidos incluso. Esto a mí me deja ver precisamente que la música sigue siendo un medio que sirve para crear crítica política, que sirve para concientizar a las personas, que sirve para posicionar una agenda que necesita ser vista por aquellas personas que lo necesitan. Que la música se puede convertir en un medio para que las personas que son migrantes puedan sentirse en casa, aun cuando instituciones políticas los han tratado de convencer de que esa no es su casa, de que ese no es su hogar, de que el lugar donde han vivido 5, 10, 15, 20 años no es su hogar, de que la familia, sus amigos, que las personas que están alrededor de ellos no es su hogar. Y creo que es momento también de que nosotros nos solidaricemos y continuemos haciendo de la música un medio que sirva para oponernos a sistemas que son injustos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David Hernández, por compartirnos esta reflexión. Ahora le cedemos el micrófono a la diputada Herminia López Santiago. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Les saludo con mucho cariño y afecto. Estamos en esta reunión todos, creo, por una convicción que tenemos. Pues para reafirmar sobre todo lo que mencionó el compañero que me antecedió, es importante que nosotros como mexicanos seamos de donde seamos, pero somos de este país, en cualquier rincón que estemos, siempre vamos a defender de frente nuestros derechos y siempre vamos a pronunciarnos en contra del invasionismo norteamericano que de alguna manera pues nos han perjudicado no de apenas, sino de siempre. Gracias a los gobiernos neoliberales que estuvieron en el pasado, fueron muy entreguistas, entregaron casi todos los recursos naturales de nuestro país a nuestra gente, siempre la ofrecieron a los norteamericanos como la mano de obra barata. Considero que es importante reconocer el trabajo que ha hecho primeramente el licenciado Andrés Manuel López Obrador y por consiguiente la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que ha defendido de frente y con mucha valentía la soberanía de este país y nuestros derechos. Nos ha hecho ver a todos que todos tenemos el derecho y la libertad de defenderlos, la libertad de preservar sobre todo nuestras culturas, nuestros territorios, porque creo que los que siempre han estado aquí desde un principio son los pueblos originarios. Los originarios de allá de América del Norte, como son los diferentes pueblos, los cherokees, bueno, un sinfín de nombres, los Sioux, todos ellos han estado ahí antes de la llegada de los gringos. Hoy ellos se sienten no solamente dueños de ese territorio norteamericano, sino dueños de todo el mundo. Pero ese tiempo ya se les acabó. Eso es lo que le ha hecho ver Claudia Sheinbaum al presidente Donald Trump. Sin embargo, ellos todavía piensan que dominan el mundo, todavía piensan que pueden darnos órdenes, pues la dieron en un principio o en años anteriores porque los gobiernos, lejos de defendernos, nos entregaban, ¿verdad? Entonces, ese tiempo también se acabó, tanto como para la oposición de México, como para los invasores de otros países. Nosotros hemos abierto los ojos y yo creo que vamos a seguir así, defendiéndonos, defendiendo nuestra cultura. Sobre todo, yo provengo de un pueblo originario donde se habla la lengua mixteca. Y la idea es preservar siempre nuestras lenguas originarias, nuestras costumbres, nuestra cultura,
porque es una identidad. Con ello nos identificamos como pueblo, como cultura, y siempre vamos a impulsar que se preserve. También vamos a impulsar la defensa de la soberanía y sobre todo vamos a brindar nuestro apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, que con mucho orgullo, con mucha entereza, ha defendido al país y a los mexicanos migrantes, los que están allá y también los que estamos de este lado. Pues le agradecemos por esa valentía, por esa seguridad que ella ha tenido y el amor a México, ¿no?, que le ha tenido para seguirnos defendiendo y por qué no apoyarla. Claro, todos estamos apoyándola y lo seguiremos haciendo. Como dice la canción, amor con amor se paga, y así vamos a continuar, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada Herminia López Santiago. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Gracias. Buenas noches, compañeros, profesor, con su permiso. Yo no acepto lo que no puedo cambiar. Estoy cambiando lo que no puedo aceptar. Angela Davis. Han surgido, pero ya con otro nombre, aquel partido de los Panteras Negras a raíz de los lamentables acontecimientos en Minneapolis, donde fueron asesinados por agentes del ICE, 2 personas. Aunque ahora el partido se llama León Negro por la Solidaridad Internacional, pero son criticados porque se inclinan por la autodefensa armada, y esto puede escalar a una violencia desatada. Esto me recuerda a Angela Davis, filósofa, miembro del Partido Comunista de Estados Unidos y cercana a los Panteras Negras originales, ahora crítica por considerar posturas machistas dentro de ellos. Este 26 de enero cumplió 86 años. Su legado intelectual es el feminismo interseccional. Considera el feminismo histórico como excluyente y burgués, mientras el feminismo interseccional busca integrar la defensa de la emancipación de las mujeres por su raza, clase y condición social, de discapacidad, preferencia sexual o marginalidad. Por el contrario, el feminismo corporativo o de techo de cristal se enfoca en que las mujeres accedan a puestos directivos, pero en ese proceso otras mujeres tienen que asumir el trabajo de cuidados y doméstico de las empoderadas. Esto no cambia entonces las causas de la explotación hacia las mujeres en su condición de raza y clase social, y se mantiene la desigualdad. Hace falta emancipar a todas las mujeres, no solo a la urbana y profesional. Cambiar no solo el techo de cristal, también el piso pegajoso. Lenin, quien murió un 21 de enero de 1924, decía que las mujeres bajo el capitalismo son esclavas domésticas relegadas a la cocina hasta que se destruya el trabajo doméstico degradante. La igualdad ante la ley no es todavía igualdad ante la vida. En México se edifica una revolución feminista con la Cuarta Transformación. Por ejemplo, nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, está implementando políticas públicas con acciones que liberan a las capitalinas del trabajo de cuidados y doméstico. Nuestros representantes populares trabajan por la inclusión y la justicia. Como ejemplo, nuestra dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y diputada federal, la maestra Dolores Padierna,
nuestra diputada en el Estado de México, Celina Trujillo, nuestra senadora por Sonora, Lorena Valles, y nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. También, pues, todas las compañeras que ahora están en el Poder Judicial, además de tantas otras compañeras en los estados y muchas que están acompañándonos en esta sala. Aquí, pues, veo a algunas compañeras muy valiosas. Honor y gloria, pues, a las que siguen trabajando, y gloria eterna a tantas mujeres que, como las soldaderas en la Revolución Mexicana, las obreras, intelectuales, maestras, médicas, sindicalistas, estudiantes y guerrilleras, que ofrendaron su vida para dejarnos este legado, su ejemplo nos llama a seguir trabajando por un futuro mejor. Vivan las mujeres, vive el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras aquí presentes, los compañeros que nos siguen siempre por redes sociales y compañeros de la mesa del Presidium. Es un placer poder estar hoy con ustedes para comenzar a platicar acerca de, como ya saben, los temas internacionales más importantes de la semana. En esta ocasión vamos a empezar con la tregua energética temporal en la guerra de Ucrania. Los últimos días fueron muy importantes para eso. El pasado jueves, 29 de enero, Trump anunció que Vladimir Putin había aceptado una tregua temporal de una semana con respecto a los bombardeos estratégicos sobre ciudades ucranianas para aliviar la crisis humanitaria que se está viviendo ahí. Esta crisis es derivada del invierno, compañeros, y ahora entenderán por qué. En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han quedado sin calefacción, sin electricidad, y bueno, pues el invierno por allá está rondando actualmente los menos 15 grados centígrados. Esta situación es pues muy tremenda, y fue lo que hizo que bueno, llegaran al acuerdo de parar el fuego durante unos días. En este sentido, es la segunda ocasión que se llega a un acuerdo para una tregua, y la primera, quiero recordarles que se acordó en marzo del año pasado, duró unos cuantos meses, hasta que en agosto Ucrania, por motivos que son muy extraños, reinició los ataques contra la industria petrolera y la industria de gas rusa, para entonces así debilitar sus exportaciones. En respuesta, el ejército ruso reinició en otoño de este año su campaña de destrucción a la red eléctrica de Ucrania. Así que bueno, esto nos da una idea de desde cuándo vienen los problemas, de que no es la primera vez que hay una tregua, pero que al final, aunque haya pausa en este combate, el conflicto sigue latente, y esa es la verdad. Es como una herida abierta que podría reactivarse en cualquier momento de manera grave y obviamente prolongarse durante generaciones. Por ello, se han mantenido reuniones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo y hacia una resolución real. Ucrania confirmó que la próxima reunión entre estos tres países se llevará a cabo en Abu Dhabi, los próximos días 4 y 5 de febrero. Se iba a llevar a cabo el día de ayer, sin embargo, por cuestiones logísticas se hará el 4 y el 5 de febrero. No obstante, uno de los principales temas que se mantienen en la mesa es la cuestión territorial. Y es que Zelensky insistió hace unos días que Ucrania acepta estas reuniones, igual que Rusia y Estados Unidos, pero Ucrania sigue clara que no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, quien pide quedarse con todo la zona de Donbass para poner fin a esta guerra. Así que tenemos que estar muy, muy atentos a esta reunión que se va a llevar a cabo en Abu Dhabi para poder saber en los próximos días, compañeros, qué va a pasar con esta situación. Por otro lado,
quiero que retomemos el tema que habíamos estado dejando un poquito de lado y es igual de importante que siempre. También para actualizarnos con el tema de lo que está sucediendo actualmente en Gaza. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de la aprobación del plan de alto al fuego que se llevó a cabo en octubre del 2025, es decir, ya hace varias semanas, unos meses, en donde se dijo que la primera fase traería consigo un repliegue del ejército? Les comparto un mapa donde se puede ver que la línea roja es donde estaban, donde había llegado ya el ejército israelí, y las siguientes líneas, la línea amarilla, después la azul y al último la verde, es un mapa que muestra los movimientos que en teoría tiene que tener el ejército israelí para respetar esta situación y empezarle a dar otra vez autonomía al territorio. En esa ocasión, cuando se aprobó este plan, se comenzó liberando a los rehenes israelíes y a los prisioneros palestinos. Sin embargo, hasta la fecha sigue habiendo muchas dudas al respecto, sigue habiendo gente secuestrada, sigue habiendo muchas fallas. Y algo que también es importante mencionar es que se había quedado en que se iba a habilitar una vía de entrada sin interferencias para recibir la ayuda humanitaria a cargo de la ONU principalmente, y eso tampoco se ha respetado, compañeros. La segunda fase de este plan se anunció hace unos días, el 21 de enero para ser exactos, y eso fue a través de la Junta de Paz que también ya hemos platicado. Les conté que bueno, esta Junta de Paz busca llevar a cabo este plan de reconstrucción para Gaza y dice que en esta segunda fase se quieren enfocar en la desmilitarización, en un gobierno tecnocrático palestino. Esto es muy importante porque este nuevo gobierno que quiere poner Estados Unidos, llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza, pues obviamente es un gobierno que va con Estados Unidos y vamos a ver qué tanto lo recibe Hamás. Y por supuesto se quieren también enfocar en la reconstrucción. Pero compañeros, aquí tenemos que hacer énfasis en que Israel sigue violando la tregua, sigue matando palestinos con múltiples ataques después del supuesto plan de paz. No pueden excluir a Hamás de las decisiones que están tomando porque por pura lógica, compañeros y compañeras, eso no va a llegar a ningún lado. Esto no puede traernos la paz porque siempre las dos partes tienen que estar de acuerdo para que lleguen a algo. Y si una de las partes no está de acuerdo, pues obviamente no se está tomando en cuenta y va a haber problemas en un futuro cercano. Así que la ONU dejó claro desde hace muchos meses que se está cometiendo un genocidio en esa zona del mundo. Ya no solamente lo decíamos la opinión pública, sino que se hizo formal en un discurso oficial de la ONU. Y nos dice, esta situación nos dice que se tiene que poner énfasis en hacer algo que cambie la situación, porque la paz de la que tanto se nos ha hablado los últimos meses no ha llegado. Y además de eso, el alto al fuego se rompe a cada instante. Esto es una burla. La difícil situación humanitaria en Gaza sigue, el genocidio sigue. Y es que recuerden que desde el 7 de octubre del 2023, hace más de 2 años, Israel de entonces a la fecha ha matado a casi 72,000 personas, en su mayoría mujeres y niños. A lo que además se suma que llevan casi 172,000 personas heridas en este tiempo. Datos que además, y esto se me hace muy importante compartirlo, son datos que han sido aceptados por Israel recientemente. Ya para que lo acepte, imagínense de lo que estamos hablando. Al menos 450 palestinos han sido asesinados y más de 1,200 heridos después de, ¿qué creen?, del supuesto plan de paz. Es una tregua que no es verdad. Y bueno, estos son los datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, la agencia de la ONU dice que pues esto no es cierto, que son más o menos 100 niños los que han muerto. Ya cada quien decidirá a quién creerle, pero el punto es que se sigue matando a gente después de lo que el mismo Trump y todos sus socios pues dicen que ya no pasa, que ya no tendría que pasar. Así que de manera muy personal, los invito a que no olviden este tema, que estén con
con todo el interés de seguir sabiendo cómo va, porque como siempre les he dicho, lo importante, sé que muchas veces dices, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Ahí se sale de mis manos, pero de verdad ayudamos mucho, mucho, compañeros, si no somos indiferentes. Gaza duele, porque duele que el mundo actualmente siga siendo tan injusto. Estoy harta, de verdad se los comparto, muy harta de que las potencias escriban su historia con la sangre de los civiles, civiles inocentes que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto. Basta de sacrificar vidas por territorios. De verdad, compañeros, espero que puedan sentir y que les llegue esta rabia para que la volvamos fuerza, que esta herida se vuelva conciencia, esta herida mundial. Quiero que se vuelva conciencia para que la emancipación de Palestina no sea un ideal lejano, sino que muy pronto sea una realidad. Por otro lado, y cambiando un poquito de tema, la ONU está en una crisis financiera muy importante. El secretario general, que es Antonio Guterres, declaró que esta organización enfrenta un riesgo de colapso financiero inminente, debido al recorte principalmente de Estados Unidos. Venezuela, cabe mencionar que también está en mora y el país perdió sus derechos de voto en la Asamblea General. Y bueno, ante un debilitamiento del orden basado en normas que vivimos en el mundo desde hace ya un buen rato, pedimos de parte del movimiento que se hagan reformas profundas para que la ONU y otras instituciones recuperen la eficacia frente a las guerras, frente a estas crisis humanitarias que estamos viviendo y frente a las tensiones diplomáticas. Por otro lado, la Junta de Paz actualmente, compañeros, recuerden que pues se inició en enero, hace unas semanas, insisto, y actualmente tiene 27 miembros. De esos 27 miembros, que ya son un hecho, 2 son de América Latina. Estamos hablando de Argentina y de Paraguay. Estuvieron presentes en la Junta de Davos, que si recuerdan también hablamos de ella hace un par de semanas. Los países representados por Vladimir Milei, obviamente hablando de Argentina, y Santiago Peña como presidente de Paraguay. Ellos con esa presencia confirmaban su participación dentro de la Junta de la Paz, lo que reafirma su alineamiento con Estados Unidos en temas de seguridad. Es importante aquí mencionar quiénes han rechazado la invitación que hizo Trump con respecto a esta junta. Hay países muy específicos: Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Noruega y Eslovenia. Estos países han declinado unirse a la junta, argumentando que su misión y el mandato no están claros. Y además dicen que ya existen esfuerzos diplomáticos de parte de ellos en la ONU. Así que esto me lleva a hablar definitivamente de la situación que existe en Venezuela, porque las tensiones diplomáticas, compañeros, siguen. Estados Unidos está en discusiones sobre la cooperación con el gobierno de Venezuela y los temas sobre todo energéticos y políticos. El secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la administración de Trump y mostró intención de normalizar las relaciones diplomáticas con Caracas, pero por supuesto bajo ciertas condiciones. Por último, quiero actualizarlos en los temas de las relaciones entre Cuba, México y Estados Unidos, porque obviamente al hablar de Venezuela teníamos que hablar de que la política estadounidense hacia Cuba ha generado muchas más tensiones regionales y a nuestro país en específico lo ha hecho balancearse entre las relaciones históricas de solidaridad que siempre ha tenido con los países y también las redes diplomáticas que necesita tener para no perder pues poder en la región. Hay que tener en cuenta, compañeros y compañeras, que la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos alcanza los 800,000 millones de dólares anuales. La integración de cadenas de suministro es de enorme importancia para Estados Unidos, sí, pero es vital para México. Bajo este contexto, los equipos negociadores se encuentran discutiendo los términos de varios de los puntos del tratado entre México y Estados Unidos. Nuestro secretario de Relaciones Exteriores acaba de informar que están muy atentos en eso para que la revisión sea un éxito
revisión que se llevará a cabo el próximo julio de este año. Por su parte, nuestra presidenta Sheinbaum dice que buscará formas para ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México, frente a, por supuesto, las amenazas de aranceles que Trump acaba de mencionar contra los países que suministren petróleo a Cuba. ¿Y qué creen? El país que más petróleo suministra a Cuba somos nosotros. Así que esto es fuerte. También, por supuesto, le pega a Rusia, a Venezuela, pero en especial a nosotros. Así que la presidenta pide conocer los alcances exactos del decreto anunciado por Trump el jueves pasado para poder tomar la mejor decisión. Con esto, la idea es clara. Trump pretende sofocar económicamente al gobierno cubano, y supongo que es para provocar que fuerzas internas expulsen a sus actuales dirigentes. Sin embargo, tras lo ocurrido en Venezuela, donde el secuestro de Nicolás Maduro no significó hasta ahora un cambio de régimen, pues resulta un poco rara esta estrategia que está llevando el presidente Trump. Al final, y para concluir, compañeros, el gobierno mexicano ha insistido en que la ayuda humanitaria seguirá fluyendo. Y es que es parte de nuestros principios de política exterior. Recuerden que son muy claros: autodeterminación, soberanía y, por supuesto, el equilibrio de poder. A menudo todo esto tiene que pasar incluso por encima de las presiones externas, que en este caso y casi siempre pues son de Estados Unidos. Así que estamos frente a una cuestión de pragmatismo político total. Es decir, se busca solucionar el problema mediante la adaptación. En política internacional, compañeros y compañeras, hay momentos para avanzar y hay también otros para atrincherarse. Nuestra presidenta, gracias a Dios, sabe muy bien cómo actuar. Ella actúa siempre con inteligencia, con eficacia, y ¿saben qué? ¿Qué es lo que me deja más tranquila? Como también lo decía nuestra compañera hace un rato, antes nos entregaban, ahora nos defienden. Así que la presidenta lo va a hacer muy bien porque siempre actúa con dignidad. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por esta información internacional. Vamos a abrir paréntesis y la diputada Herminia López Santiago nos invita a la clase magistral de clase de Mixteco, que se celebrará el día martes 17 de febrero a la 1 de la tarde en el Salón Heriberto Castillo, en el edificio B del tercer piso, esto en la Cámara de Diputados. Quien esté interesado, les hacemos llegar la invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches. Muchas gracias, compañeras, compañeros. En primer lugar, buen provecho, porque hoy, que es Día de la Candelaria, además tenemos la costumbre gastronómica de comer tamales. De todo tipo, incluidos los de chivo. Todos los tamales son buenos, unos más que otros. Les felicitamos por esta convivencia y les comentamos que ya estamos organizando la agenda para las primeras semanas que vienen. Tenemos un recorrido, una visita el próximo 7 de febrero, 6 y 7, en Guanajuato, en Celaya, en la Asamblea Estatal. Luego el día 14, les recordamos que tenemos la fiesta del MNE por el amor y la amistad en el Foro Aztlán a partir de las 8 de la noche. El lema es: amaos las unas a los otros a las unas a las otras y los otros a los unos. Que se amen todos como quieran y hasta donde quieran. Pero lo importante es que florezca
el amor y que también celebremos la amistad, que es un valor muy importante en la convivencia. Es el sábado 14 de marzo, a partir de las 8 de la noche, de febrero, en el Foro Aztlán, y va a estar amenizando en vivo el Muñeco de la Cumbia, que es un grupo universalmente desconocido, pero que toca muy bien. Y lo importante pues es que bailemos. Entonces, ojalá puedan asistir. Ya están aquí los boletos con Miguel para ingresar. La salida es gratis, la entrada sí se cobra. Cuesta 200 pesos el ingreso, y recuerden que este evento es para ir juntando los recursos para que el foro continúe funcionando. Tenemos gastos fijos importantes: el agua, la luz, el internet, el predial, etcétera, y pues hay que garantizar que siga funcionando. El día 21 de marzo, de febrero, vamos a ir a Ciudad Ixtepec, a Oaxaca, al Istmo, a hacer una asamblea en Oaxaca. Ya les vamos a dar el domicilio. Después, el 28 de febrero, nos toca ir a la zona de Toluca, de esa región, en el Estado de México. Vamos también a avisarles el recorrido. Los primeros días de marzo, vamos 6 y 7, si no mal me acuerdo, nos toca ir a Hidalgo, a Pachuca y otro municipio. Luego el 14 en Milpa Alta, vamos a estar en la Villa Milpa Alta de aquí de la Ciudad de México. Y el 21 de marzo tenemos dos actividades: una asamblea con nuestras compañeras y compañeros de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde la compañera Iliana Sánchez va a dar su informe de actividades, la diputada, y vamos a hacer por la tarde-noche un festival. Celebramos dos eventos: el ingreso de la primavera, que se celebra ese día, y estaremos dándole la bienvenida, y también recordando que es el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Ya sabemos que si Juárez no hubiera muerto, pues seguramente viviría, según dice el danzón famoso, y recordando esa máxima irrebatible, vamos a celebrar el día 21 de marzo ese festival. Como ven, pues ya tenemos casi todo antes de Semana Santa, y ya les estaremos recordando cada una de las actividades. Les insistimos en el baile del día 14 de febrero para que podamos convivir adecuadamente. Hay varios temas importantes que mencionar. En primer lugar, en materia de política exterior y soberanía, nuestra presidenta informó la razón formal por la cual México dejó de enviar en enero petróleo a Cuba. Y ya informó nuestra compañera Jenny que se está revisando los alcances del decreto que impuso Trump, y se está buscando la manera de tener ayuda humanitaria, aunque evidentemente el tema energético es crucial, porque el petróleo que recibía Cuba de Venezuela no lo está recibiendo, y si México tampoco lo envía, pues eso es muy grave, porque la isla no tiene recursos energéticos propios, y es obvio que lo que se intenta es someter a un pueblo a través de una actitud incorrecta que ya estaremos valorando. En segundo lugar,
en materia de seguridad, cooperación y extradiciones, nuestra presidenta informó que se ha solicitado la extradición desde Estados Unidos de personas vinculadas con el famoso huachicol fiscal y otros delitos como parte de una estrategia de cooperación judicial para combatir el crimen organizado. Como se sabe, este delito generó un hoyo en recursos no recibidos de la administración del gobierno anterior y se requiere resolver eso para garantizar que las finanzas estén bien. En materia de salud y bienestar, se anunció avances en equipamiento médico, tanto del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y también de las campañas para prevenirse con intervención temprana de las vacunas para mejorar la salud pública. En la mañanera de hoy también se hizo una mención por una llamada de atención que la presidenta hizo a algunos legisladores en San Quintín, en la parte baja de Baja California, exhortándolos a estar más cerca de las necesidades de los jornaleros agrícolas y servir al pueblo con mayor responsabilidad. En otro tema, la presidenta Sheinbaum destacó como buenas noticias económicas el fortalecimiento del peso frente al dólar, el crecimiento del turismo en México, que son indicadores de estabilidad macroeconómica, y también el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores y una recuperación sostenida del sector turístico. También en tema internacional se informó que los gobiernos de Chile, de Brasil y México postularon a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, como secretaria general de la ONU. En esta elección que se realizará en este año, pues es importante porque aunque la ONU tiene un déficit para atender los asuntos críticos que hay en el mundo, se trata de mandar una señal para defender el multilateralismo y la gobernanza global. Además, Bachelet pues, es una mujer de centro izquierda, tiene una larga experiencia en tareas ejecutivas y también en el ámbito internacional. Sin duda es una buena propuesta y además pues sería la primera vez que la ONU estuviera presidida por una mujer. Claro, todavía falta saber qué sucede con los pronunciamientos de los países más poderosos, que con frecuencia son los que inclinan la balanza, pero pues no deja de ser importante este pronunciamiento y esta postulación. Hubo elecciones en Costa Rica el fin de semana, las encuestas arrojaban previas que el Partido del Pueblo Soberano, que es el partido que actualmente gobierna y que es un partido conservador, podría ganar las elecciones como sucedió, aunque no con el margen de votos que habían anunciado, puesto que el Partido Liberal alcanzó el 33% y el Partido Pueblo Soberano el 48%, tuvo una alta participación ciudadana y la presidenta Laura Fernández, electa, será quien se haga cargo de darle continuidad al proyecto político del presidente saliente, Rodrigo Chávez. Es una elección de las que va a haber este año en América Latina, que no tiene sorpresas, es lo que se preveía y es lo que resultó. No cambia la geometría política de la región, pero no deja de ser importante mencionarla por los efectos de la geopolítica. Ahora, en los temas a comentar el día de hoy, he desarrollado un documento acerca de un concepto
que se viene imponiendo actualmente en política internacional y que ahora alcanzó a México, que es el de los gobiernos extorsionados, que es algo que está viéndose cada vez más claramente. La extorsión, como sabemos, es una forma de poder degradado, no persuade, aprieta, no dialoga, amenaza, no convence, condiciona. En su definición más precisa, la extorsión consiste en imponer una conducta ajena mediante la amenaza explícita o implícita de un daño, obligando al extorsionado a actuar contra su voluntad, sus intereses o sus principios, bajo la promesa de evitar un mal mayor. Es una relación asimétrica donde uno dispone de la fuerza económica, política, militar, jurídica o simbólica, y el otro es colocado en una situación de vulnerabilidad inducida. La extorsión se genera allí donde la desigualdad de poder se vuelve consciente de sí misma y decide instrumentalizarse. No nace del conflicto abierto, sino de la ventaja estructural. Quien extorsiona sabe que puede hacerlo porque controla palancas decisivas, mercados, fronteras, flujos financieros, seguridad, reconocimiento diplomático, y porque el otro depende en mayor o menor medida de esas palancas para sobrevivir. El extorsionador no siempre actúa solo, suele hacerlo respaldado por sistemas, instituciones, narrativas morales o discursos de, entre comillas, orden o legalidad o seguridad. La amenaza rara vez se presenta desnuda, se disfraza de advertencia técnica, de exigencia administrativa, de realismo político. Así, la violencia se vuelve burocrática y la coerción se presenta como inevitable. En el ámbito de las relaciones entre estados, la extorsión ocurre cuando un gobierno condiciona derechos, cooperación o estabilidad a la aceptación de medidas que benefician unilateralmente al poder dominante y trasladan los costos humanos, sociales, económicos o políticos al país subordinado. Las consecuencias de la extorsión son siempre corrosivas, pero se manifiestan de manera distinta según la respuesta del extorsionado. En estas circunstancias, en términos generales, se pueden asumir dos tipos de conductas ante la extorsión. Una, aceptar o contemporizar. Cuando el extorsionado acepta, negocia o contemporiza con la extorsión, no obtiene una victoria, obtiene tiempo. El daño inmediato se posterga, pero el precio es alto. Aceptar implica normalizar la amenaza, convertirla en método, admitir que la soberanía, la dignidad o el marco legal propio son fichas intercambiables. La aceptación debilita al Estado hacia adentro, erosiona la legitimidad, fractura consensos, genera cinismo social y lo expone hacia afuera, porque quien extorsiona aprende rápido. La obediencia bajo presión invita a nuevas presiones. En este nivel, la extorsión se vuelve rutina. Ya no hace falta gritar, basta insinuar. El extorsionado comienza a anticiparse al castigo y a autocensurarse, ajustando políticas antes incluso de que la amenaza se concrete. La subordinación se interioriza. O bien, número 2, oponerse y asumir las consecuencias. Cuando el extorsionado se resiste, la extorsión revela su verdadero rostro. La amenaza se cumple. Surgen sanciones, bloqueos, castigos económicos, presiones diplomáticas, campañas mediáticas, aislamiento o desestabilización.
El costo es inmediato y visible, y suele recaer no solo en los gobiernos, sino en las poblaciones. Resistir exige cohesión interna, respaldo social y una narrativa clara que explique por qué el sacrificio no es capricho, sino defensa de un principio. Aquí, la extorsión muta en escarmiento ejemplar. El castigo busca disciplinar no solo al rebelde, sino advertir a los demás. Sin embargo, también en este escenario se abre una posibilidad distinta, la de redefinir la dignidad política, la de construir alianzas alternativas, la de transformar la dependencia en conciencia. La extorsión, en suma, no es solo un delito ni una práctica mafiosa, es un lenguaje del poder cuando ha renunciado a la legitimidad. Y en el contexto actual del continente americano, ese lenguaje se ha vuelto central en la política migratoria, económica y de seguridad impulsada por el gobierno de Donald Trump, donde la amenaza sustituye al acuerdo y la coerción se presenta como política de Estado. A partir de esta anatomía cabe preguntarse, ¿qué ocurre con los gobiernos que viven bajo esta presión? ¿Qué se degrada cuando la extorsión se vuelve normal o norma? ¿Y qué posibilidades reales existen para romper este cerco sin pagar un precio devastador? Eso es lo que queremos explicar en este documento que les vamos a enviar al chat, a los chats del MNE, porque es un documento largo, pero que ahora voy a resumir. En primer lugar, hay que explicar que la paz a palos es una lógica de la política de la extorsión y que es algo que se está resintiendo. Algunos ejemplos de esa política. Es el caso, como ya se dijo, de Cuba, la amenaza fabricada y la extorsión con doctrina. No es un caso nuevo. En Cuba se ha generado desde hace muchos años una narrativa para acusar a Cuba de las peores conductas, aunque una a una a lo largo de más de 60 años se han ido desmintiendo y se ha hecho un refrito con la supuesta acusación de que Cuba es un grave peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, una pequeña isla que ha sufrido un bloqueo de más de 60 años, es un grave peligro por supuestos nexos con diversos grupos supuestamente terroristas. Esto no es nuevo, ya en el pasado se ha hecho, siempre se ha desmentido, pero ahora se vuelve a presentar esta acusación para justificar la extorsión que se está haciendo hacia dos países principalmente, hacia México y a Venezuela, que abordaremos más adelante, para que ambos dejen de enviar petróleo a Cuba y con eso obligar al gobierno cubano y al pueblo cubano a una serie de conductas que el imperio requiere. Se busca asfixiar, imponer, se pretende destruir un proyecto político. Pero no es solo Cuba, estamos hablando de que esta práctica se está llevando a cabo también con otros países. Canadá, que pasa de aliado a extorsionado en la lógica de la pedagogía del escarmiento. Ahora, un gobierno y un país que forma parte del mismo bloque dominante, que forma parte de la OTAN, que ha sido funcional a los intereses del gobierno norteamericano durante muchos años, también se ve extorsionado. Y cuando su primer ministro en Davos hizo un pronunciamiento para deslindarse del modelo de dominación de Trump, la respuesta fue también una extorsión, porque Trump amenazó con imponerle aranceles a
Canadá si firmaban el pacto comercial con China, y el primer ministro pues dio un paso atrás, se vio extorsionado, obligado a hacer lo que no quiere hacer. El caso de Venezuela pues también es emblemático. Hay una soberanía secuestrada, concesiones forzadas y costos humanos. A partir del secuestro de Nicolás Maduro el 3 de enero, la presidenta sustituta, Delcy Rodríguez, y el gobierno venezolano se han visto obligados a aplicar una serie de medidas que en otras condiciones no harían, como por ejemplo suspender los envíos de petróleo a Cuba, pero no solo eso, que el petróleo que venden al extranjero lo administre un gobierno diferente, es decir, los ingresos que recibe Venezuela por exportar petróleo no los va a recibir directamente, sino lo va a recibir el gobierno de Estados Unidos y los va a administrar el gobierno de Estados Unidos. Y se han anunciado algunas medidas de política interior, la liberación de algunos presos, la conversión de una cárcel en un centro de otro tipo, y otra serie de medidas como la reapertura de la embajada norteamericana y volver funcional al gobierno de Venezuela los intereses norteamericanos. ¿Y cuál es el mecanismo? Después del secuestro de Maduro está la amenaza de una intervención militar directa, de un bloqueo sostenido de la economía venezolana todavía mayor, y entonces el gobierno venezolano se ha visto obligado a ajustar sus políticas a los intereses de Estados Unidos. Y México ahora cae en ese circuito. Todos sabemos que México tiene una circunstancia especial por la frontera que compartimos con Estados Unidos, por las relaciones comerciales que se tienen. Una buena parte del comercio exterior mexicano se lleva a cabo con Estados Unidos. Tenemos una balanza comercial favorable en muchos rubros. También somos importadores todavía de gas natural y de gasolina, y está en contexto la firma del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá este año. Y dentro de todo ese contexto pues están las amenazas de una intervención militar directa, supuestamente para combatir el narcoterrorismo, y todo eso en el confuso episodio de la detención del deportista olímpico, exdeportista de origen canadiense, que fue o detenido o que se entregó en la embajada, según las diversas versiones, pero que al final de cuentas fueron el marco para justificar o poder anunciar que podría haber una intervención militar en el territorio de México con el pretexto de combatir al crimen organizado. Esto pues también forma parte del escenario. Y por eso el gobierno de México, aunque dijo que había sido una decisión del Petróleos Mexicanos, pues suspendió el envío de petróleo, y aunque ha señalado que se va a continuar con la política humanitaria de ayuda, pues no es lo mismo enviar alimentos u otros asuntos que seguir enviando el petróleo, que es crucial para que funcione la economía. El gobierno de Trump ha anunciado que se busca que el gobierno de Cuba modifique algunas políticas, y ya sabemos qué es lo que se pretende. Así como en Venezuela, con lo que se está haciendo, se quieren generar las condiciones para que la derecha retome el poder en Venezuela en los próximos procesos. Si el gobierno de Cuba se allana a las propuestas de Estados Unidos, pues también se estarían abriendo las condiciones para un cambio de régimen en aquel país. Eso es lo que
es un ejemplo más de lo que es la extorsión en las relaciones internacionales. Y llama la atención que los organismos internacionales pues prácticamente no han tenido una respuesta eficiente. La ONU, la OEA y la CELAC han sido inoperantes para dar una respuesta adecuada, y dentro de este contexto pues están las famosas juntas de paz. Ante este panorama, pues uno se preguntaría si solo el Chapulín Colorado nos puede salvar, pero el análisis político tiene que considerar también otros factores. Y un factor que puede ser determinante es el factor interno, es decir, lo que viene sucediendo en Estados Unidos. Ya David mencionó lo sucedido el día de ayer con figuras del mundo de la música, pero eso también ha sucedido con Natalie Portman, Edward Norton, Michael Keaton, ya dijo Billie Eilish, Bruce Springsteen y hasta Bob Bunny. La indignación se volvió transversal. Y todo esto tiene que ver con las ejecuciones de Alex Pretty y René Good, pero también con el ambiente que se ha generado de las persecuciones del órgano paramilitar para detener migrantes de Estados Unidos, el ICE, y el efecto que ha tenido esto en la población norteamericana. Trump tiene una preocupación porque, aunado a esto, que ha generado mucho repudio, porque las víctimas ahora no son ni de origen latino, ni migrantes, sino que son blancos de origen norteamericano. Y esto es un efecto psicológico importante, porque ya no se trata solamente de sectores discriminados, sino de los propios sectores dominantes en Estados Unidos. Trump también tiene una debilidad, porque su nivel de aceptación ha disminuido drásticamente la aprobación de su gobierno. Y uno de los factores que está complicando para él eso son los videos de los crímenes sexuales que cometió Jeffrey Epstein y que involucran a muchas personalidades del mundo, muchos magnates, y que tienen que ver con Trump y otros muchos personajes, incluidos algunos mexicanos. ¿Qué puede suceder en el marco de las elecciones de noviembre de este año? Que se renueve el 30% del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado. Si el gobierno de Trump pierde la mayoría, se podría avanzar en el juicio político y en su destitución, porque apenas lleva un poco más de un año de su segundo periodo. Y ahí entra una discusión, ¿hasta qué punto el modelo o el sistema va a permitir eso? Puede suceder. En Estados Unidos ya se destituyó a Nixon en la presidencia a raíz del escándalo de Watergate. Se puede destituir a Trump, pero el peligro es que se destituya a Trump, pero haya un trumpismo sin Trump, es decir, que las mismas políticas que viene aplicando Trump, con algunos matices, se sigan aplicando por parte del mismo gobierno republicano o incluso aunque hubiera un gobierno demócrata. Esto pues hay que preverlo, y por eso es muy importante tener claridad sobre qué hay que hacer, qué debe hacer México. México debe tener una diplomacia de contención. Sí, en efecto, debe evitar la confrontación, pero sin normalizar la amenaza. Tiene que tener un blindaje jurídico
pero también una narrativa de la defensa de la soberanía. Se debe negociar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá desde la interdependencia sin hacer concesiones que sean contraproducentes. Seguir una política migratoria con dignidad, pero buscando la manera de defender a nuestros compatriotas. Con respecto a Cuba, buscar una mediación que permita seguir siendo solidarios con la isla. Y para eso se tiene que generar un modelo de contrapeso internacional. Y eso implica que México tenga una actitud multilateral que se apoye en Rusia, en China, en Asia y en otros países no subordinados a Estados Unidos, que permita que se flexibilice y se pueda seguir enviando petróleo a la isla. Y tener alternativas al modelo de dominación norteamericano que implica el sur global, proyectos como los BRICS, las alianzas y los convenios comerciales con Europa y con otros países. Y si es el caso, prepararse para la época después de Trump, si es que se da ese escenario, que puede presentarse. Y al respecto, en el escenario es muy importante entender que hay una disputa mediática en el modelo, que no es solo el gobierno de Trump. Ahora que triunfó Laura Fernández en Costa Rica, defiende el mismo modelo de Bukele, y es el mismo modelo de Trump, y es el mismo modelo de Milei, y es el mismo modelo de Katz en Chile, etcétera. Es un modelo autoritario que elimina a la oposición, que elimina avances democráticos, que en materia de justicia elimina el debido proceso, que viola los derechos humanos y que normaliza una actitud de un Estado policíaco que no tolera la diferencia. Eso es en el fondo lo que está sucediendo, es lo que se impuso en El Salvador, que es el modelo que quieren imponer. Es el modelo que se quiere imponer en Estados Unidos. Y por eso es tan importante que se den los pronunciamientos de múltiples personalidades como los que se han mencionado, pero también las reacciones de la propia sociedad norteamericana y las reacciones que pueden darse en otros países. ¿Qué se tiene que hacer en México además de todo eso? Pues tenemos que generar una estrategia de organización en dos niveles. Uno es lo que debe hacer el gobierno, que ya lo mencioné, pero otra cosa es lo que puede hacer la sociedad y los partidos de la Cuarta Transformación. Tiene que haber una respuesta también en ese ámbito, porque el gobierno de Trump no deja de ser susceptible a lo que sucede, a lo que se piensa o lo que se hace en ese contexto. La movilización ciudadana y social en México no debe ser antinorteamericana. Ese es un error estratégico, porque al final de cuentas lo que más le está doliendo al gobierno de Trump es la oposición de los propios norteamericanos o de una parte de los norteamericanos. Y no hay que confundir al pueblo norteamericano con su gobierno. Tiene que ser una estrategia en contra del gobierno de Trump. No debe ser una estrategia agresiva o belicista, sino una estrategia cívica que busque conmover a la gente en torno a causas justas y no explotar la indignación convertida en ira. No se trata de incendiar banderas, de quemar efigies, sino se trata de ganar conciencias. Y para eso la sociedad mexicana tiene que estar susceptible de lo que viene sucediendo y tiene que hacerse un esfuerzo de comunicación muy grande a través de las redes sociales. Tiene que defenderse el humanismo. Los Estados Unidos, a través de sus gobiernos, acusan a otros gobiernos de barbarie
y lo que hay que señalar es justo lo que está haciendo, con estadísticas, con números. Ya sabemos lo que el gobierno de Estados Unidos, junto con el de Israel, están cometiendo y cometieron en Gaza. Pero sabemos todo lo que han hecho en la historia. Pero sabemos también lo que están haciendo justo en estos días y que afecta a muchísima gente de diversos orígenes, pero también al pueblo norteamericano. Ese modelo, si se logra consolidar en Estados Unidos, tarde o temprano nos va a alcanzar. Y así como se busca o se secuestró al presidente Maduro, o se busca derrocar gobiernos o imponerles políticas, pues así se intentaría en México si es que se acepta que aceptemos esa dominación, esa extorsión. Los gobiernos del continente están siendo extorsionados. Y ante una extorsión ciudadana, ¿qué se hace? Pues si se acepta, se normaliza, se convierte en costumbre y el extorsionado se vuelve un rehén permanente del que lo extorsiona y sujeto a su dominio. Hay que definir una estrategia inteligente para no permitir la extorsión sin exponerse de más. La conducta de nuestra gobernante, Claudia Sheinbaum, hasta ahora ha sido muy inteligente porque no ha confrontado directamente, pero no ha aceptado los términos exactos de la imposición del gobierno de Trump, pero eso puede ir cambiando. Por eso nosotros tenemos que tener claridad del tema y aunque sea algo que se piense que es imposible de hacer, los pueblos funcionan también más allá de sus fronteras. El gobierno de Trump protestó porque dijo a través de un libro de un vocero de la derecha, que no dijo su nombre para no hacerle publicidad, que desde los consulados se estaba alentando a los familiares de los mexicanos para votar en contra del Partido Republicano en las próximas elecciones del día de noviembre. Pues no, que no sea desde los consulados, que sea desde la casa de nuestros amigos, conocidos, familiares. 1 de cada 5 hogares en México tiene familiares en Estados Unidos. O sea, el 20% de los hogares tiene familiares que viven en Estados Unidos. Si organizamos desde México el convencimiento a nuestros familiares, amigos y conocidos de no votar por los republicanos el día 30, eso puede ser un factor muy importante que cambie las correlaciones. Recuerden que el segundo triunfo de Trump en parte fue posible gracias a que muchos afrodescendientes y latinos votaron por él, porque fueron convencidos del modo americano de vida y por la campaña mediática que se hizo. Ahora lo que están viendo no tiene nada que ver o son las consecuencias de lo que viene haciendo Trump y ya se demostró que es terriblemente nocivo para ellos. Pero hay que convencerlos. Y a golpe de votos y con organización, desde la entraña del imperio se puede hacer caer a ese monstruo de cabeza anaranjada. Vamos a organizarnos, esa es la clave, la organización y la concientización de nosotros, los que vivimos en este lado de la frontera, pero también de los que viven de aquel otro lado. Y a partir de eso, acabemos con la extorsión de gobiernos y de pueblos enteros y recuperemos la libertad para el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Salud. Para concluir nuestra asamblea